¿quiénes están obligados a llevar contabilidad? En Colombia. En Colombia. Listo, es una buena pregunta que normalmente nos hacen a todos los que estamos en la disciplina contable. Cada vez que hacen esa pregunta es una pregunta abierta y muchas veces, por colocar el ejemplo, cuando la hacen, muchos colegas se condicionan que son las personas jurídicas o que son las personas responsables, ya sean del IVA o del Impuesto Nacional al Consumo. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, ¿quiénes están obligados a llevar contabilidad? Código de Comercio, artículo 19. ¿Qué nos dice la norma colombiana? Obligaciones de los comerciantes. Es obligación de todo comerciante. Primero, matricularse en el registro mercantil. Segundo, inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto a los cuales la ley exija esa formalidad. ¿Y dónde lo hacemos? En la Cámara de Comercio, aquí en Colombia. Entonces, el contribuyente va y se legaliza ante la Cámara de Comercio. Si es persona jurídica, tiene que elaborar un acta de constitución o una escritura. Si es una persona jurídica, si es una SAS, si es una limitada, tiene que legalizarse ante la Cámara de Comercio. Pero si es una persona natural, con solo llevar su registro único tributario, su fotocopia de cédula ampliada al 150% a ambas caras, y en esa fotocopia al 150% de ambas caras va a escribir en la parte de atrás el nombre de ese establecimiento de comercio, la dirección donde va a quedar ese establecimiento de comercio, lo más importante, las actividades económicas. ¿Y dónde encontramos las actividades económicas? ¿Cuál es la norma? Eso, ahora sí. Cuando nosotros queremos saber las responsabilidades en Colombia a la que esa persona puede ofrecer o puede vender un servicio, ¿cuál es el marco normativo? Resolución 0114 del 2020. Entonces, en esa resolución 0114 del 2020 es donde yo le voy a orientar a ese contribuyente, persona natural, a qué te dedicas. Entonces, cuando él se dedica y nos expresa, yo me voy a la codificación. Entonces, vamos a suponer, si fuera un establecimiento o un contribuyente, persona natural, que quiere vender y comprar ropa, eso tiene un código. De acuerdo a la resolución 0114-2020 es la 4771. Entonces, mira la pregunta, ¿quiénes están obligados a llevar contabilidad? Se legalizó ante la Cámara de Comercio, se inscribió ante la Cámara de Comercio, sea persona natural o sea persona jurídica. ¿Qué más te dice la norma en el Código de Comercio en Colombia en el artículo 19? Tercero, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Entonces el legislador ahí quizás no es claro, porque ahí no nos está diciendo quiénes son realmente quienes deben llevar contabilidad en Colombia. Entonces es cuando uno comienza a indagar al hábito de la lectura de la hermenéutica del derecho. ¿Qué quiere decir lo que está leyendo el amigo acá? ¿Qué quiere decir esto? En Colombia existen las personas naturales que son contribuyentes. ¿Cómo lo vamos a aprender hoy? Y toma apuntes. No responsables del IVA como persona natural. Persona natural no responsable del impuesto al consumo. ¿Quiénes eran ellos? Los que anteriormente eran conocidos como régimen simplificado. Ojo, no confundamos con el régimen simple de la tributación. Son dos cosas diferentes. También existen personas naturales responsables del IVA y responsables del impuesto al consumo. ¿Quiénes son estos? Los que reemplazaron o los que eran conocidos como el régimen común. Ya el régimen común no existe. Pero también puede existir las personas jurídicas que pueden ser responsables o no responsables, que también eran conocidas como régimen común. Entonces, cuando yo recibo una documentación que me deje el régimen simplificado, haga la solicitud, no la acepte. Señor contribuyente, de la manera más respetuosa me dirijo ante ustedes con el fin de recordarles que el régimen simplificado, si me voy al marco normativo, verifícalo para que veas, decreto 624 en 1989, artículo 499, ¿qué dice? Por favor, ¿me colaboras? Lea el suyo también y Osvaldo lea el suyo. Son tres decretos 624 en 1989 distintos. Si los tres dicen lo mismo o casi, no miramos a ver ese cuadro comparativo. 499. Y los que están allá también, Jessica de la Peña, un honor tenerte acá en esta conferencia.
¿Quiénes pertenecen a este régimen? ¿Y qué te dice el 499? Tal cual como dice. Bueno, dice, creado por el artículo 35 del decreto, dice, DE 3541 de 1983. ¿Quiénes pertenecen a este régimen? Derogado por el artículo 160. Entonces, cuando nos dice derogado, ese 499, si usted busca la reseña histórica de estatutos tributarios anteriores, va a aparecer cuáles son los requisitos de los que en ese momento era el régimen simplificado. Entonces, el régimen simplificado ya no existe. Si usted verifica este tipo de contribuyentes, personas naturales, no responsables en el registro único tributario, deben tener la responsabilidad 49. Los no responsables del impuesto nacional al consumo, en el registro único tributario deben tener la responsabilidad 50. Si yo miro las personas naturales responsables del IVA, tienen que tener la responsabilidad 48. Cuando yo miro las personas naturales responsables del impuesto nacional al consumo, en ese registro único tributario tienen que tener la responsabilidad 33. En las personas jurídicas hay una interpretación de la norma que también existen responsables del IVA o responsables del impuesto al consumo, pero muchas veces encontramos ciertos contribuyentes que son personas jurídicas y dicen yo no soy no responsable del IVA y tampoco soy no responsable del impuesto al consumo. Y entonces uno dice, entonces ¿a qué pertenece si eres persona jurídica? ¿Qué pueden decir ustedes? Por ejemplo, la propiedad horizontal que no explota las áreas comunes. Se me vino a la mente. ¿Qué tipo de responsabilidad tienen ellos? Entonces ellos dicen, yo no soy ni no responsable del IVA, ni no responsable del impuesto al consumo. Usted que asesora las propiedades horizontales. Pues diría que realmente sí son responsables. Más sin embargo, si me dicen que no son responsables ni de lo uno ni lo otro, debe tener una responsabilidad. Debería tener una Entonces, responsabilidad. cuando usted dice que son responsables del IVA, si es una propiedad horizontal es porque explota áreas comunes. Si él explota las áreas comunes, está en la responsabilidad 48. Pero aquí, ¿qué es? Ni soy ni responsable ni no responsable. Anótenlo para que no se lo olvide. Responsabilidad 53. Ahí te va a mencionar, por investigación de cada uno de ustedes, que es una persona jurídica que no es no responsable del IVA, entonces lo deja en el registro único tributario. Si nosotros miramos toda esta población, de acuerdo a la pregunta de la compañera, obligados a llevar contabilidad, toda esta población tiene que tener en el registro único tributario la responsabilidad 42. ¿Y qué nos dice la responsabilidad 42? Duro, sin miedo. Si nos equivocamos, no importa. El ser humano siempre aprende de lo que uno se equivoca. Dado caso que te equivoques. Obligados a llevar contabilidad. Entonces, esta población de los no responsables, los responsables, lo que le acabo de mencionar, en el registro único tributario, que es conocido como RUT, ojo, RUT, no RUN, porque muchas veces confundimos el RUNT y ese es de tránsito. Sí. Registro Único Nacional de Tránsito. Aquí lo que estamos mirando es el Registro Único Tributario. Todos ellos tienen que tener la responsabilidad 42. ¿Y qué nos dice la responsabilidad 42? Obligados a llevar contabilidad. Yo debo verificar si pertenece a los principios de contabilidad generalmente aceptados, que es la Ley 1314 del 2009. ¿Cómo se llama el grupo número 1, Osvaldo? FUN y Pleno. Ese es el grupo número 1. Miro los requisitos para identificar a qué grupo de las MIP pertenece. El grupo número 2, Juan. Pymes. Y el grupo número 3, Iber. Simplificadas. O microempresas. Entonces, aunque me dé los dos nombres, ya yo los tengo que identificar en el grupo número 3. Mira que acabas de mencionar simplificada. También es diferente al régimen simplificado y también es diferente al régimen simple de la tributación. Entonces, como me mencionas el grupo número 3, mira lo que ocurre aquí. Los del grupo 3, que tienen que estar atentos con las visitas del fisco, puede ser la DIAN o puede ser Secretaría de Hacienda, por colocarles el ejemplo. Este grupo número 3 tiene el grupo de los no responsables del IVA y los no responsables del impuesto al consumo. ¿Dónde nos dice dónde están los no responsables del IVA?
en el decreto 624 de 1989, artículo 437, parágrafo 3. Dice, deberán registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades grabadas con el impuesto, con excepción de las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos. Y los ganaderos. ¿Qué más nos dice la norma? Así como quienes presten servicios siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? La primera dice que en el año anterior o en el año en curso hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 UT. Entonces, cuando nosotros miramos una base fiscal, en este caso, como acabas de mencionar, 3.500 VT, yo tomo ese valor de las 3.500 VT. ¿Qué significa VT? Unidad de valor tributario. Lo multiplico por el valor de la VT del año inmediatamente anterior. La VT, una VT del año inmediatamente anterior estaba por 42.412. ¿Cuánto nos da 42.412 por 3.500? 148.442.000. 442. Este contribuyente, que es no responsable del IVA, puede ser una tienda, una miscelánea, un almacén de ropa, un almacén de zapatos, salones de belleza, aquel tipo de comerciante que, un billar, por colocarle el ejemplo. ¿Qué otro tipo de establecimiento podemos observar aquí? Un hotel. Siempre y cuando en el registro único tributario tenga la responsabilidad 49 y cumpla lo que nos dice el 437, parágrafo 3, que en este momento estamos mirando los ingresos son 148.402. Si él lo demuestra con su facturación, puede pertenecer en esos requisitos. ¿Qué más requisitos nos dice ese marco normativo? Dice que no tenga más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocios donde ejerzan su actividad. Entonces, aquí nos está dando una limitante de un solo negocio. Y en Colombia, una persona natural no responsable del IVA o no responsable del impuesto al consumo, ¿cuántos establecimientos de comercio puede tener? Uno. ¿Dónde lo dice? Duro eso. Lo acabo de leer, pero ese es el tip que yo le doy a ustedes. Yo tengo que estar atento, escuchar, analizar, procesar, para tener condicionado en la mente lo que estoy recibiendo, en este caso del conferencista. Lo acabo de leer no hace más de un minuto. Ahí te está dando la limitante, puede tener un solo establecimiento de comercio. Pero ¿qué ocurre? De acuerdo a los obligados a llevar contabilidad, mira todo lo que hemos aprendido. Está en el grupo número 3. ¿Será que esa tienda de mi barrio, del barrio donde ustedes viven, o la miscelánea, o el almacén de ropa, el almacén de calzado, la ferretería, el billar, que son no responsables del IVA, llevarán los libros de contabilidad? Seguro. Hay que investigar. ¿Y cuáles son esos libros de contabilidad que deberían llevar? Libro diario, libro mayor y balance, libro inventario y balance. ¿Y cómo lo debe llevar? En un programa contable. Y cuando lo llevo en un programa contable, busco la necesidad y el acompañamiento de quien, un profesional como cada uno de ustedes. Entonces mira que esa población, por desconocimiento de la norma de la cultura fiscal, no lo lleva. Si uno hace la investigación de acuerdo a la estadística, el 99% no lo lleva, porque dicen que yo soy pequeño, yo no vendo casi nada. Pero miramos que el amigo Juan, muy respetuosamente, tiene un almacén de ropa deportiva, como no responsable del IVA, viene con una TQL. Tiene al hijo estudiando medicina. Lógico, eso lo puede hacer él, pero el fisco comienza a analizar de dónde estará sacando los ingresos. ¿Cuánto vale una TQL? Por colocarles un ejemplo. De 400, 300. ¿Y cuál es la base fiscal que él puede tener de ingresos? Entonces mira cómo comienza uno como fisco, como DIAN o Secretaría de Hacienda a indagar, a investigar cómo hace ese contribuyente para tener tantas propiedades. Y por eso es que en Colombia muchas veces son mirados como un foco, como si fuéramos evasores de impuestos. Por eso la necesidad de cada uno de ustedes este aprendizaje que estamos teniendo. Entonces, cuando yo miro quiénes están obligados a llevar contabilidad, apareció los no responsables del impuesto al consumo. Ellos vinieron a Colombia
bajo la ley 1607 del 2012, la primera reforma de Juan Manuel Santos, de nuestro expresidente. ¿Y qué nos dice el 512? Dice, creado por el artículo 83 de la ley de 1607 del 2012, Sí. no responsables del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares, modificado por el artículo 28 de la ley 2010 del 2019. Eso era en ese momento esa reforma tributaria. Actualmente, ¿cuál es la última reforma tributaria? 2017. Entonces ya no va a decir 2010, sino que va a decir, o sea, coloca la reseña histórica, desde cuando fue el inicio hasta la última reforma tributaria. Cuando ella llegó en el 2012, de acuerdo a la ley 1607, llegó con una base fiscal de 4.000 VT. ¿Y quiénes estaban aquí? Las personas naturales y personas jurídicas. Entonces ahí se prestó mucho para la evasión de impuestos. ¿Por qué? Porque si esta persona jurídica no llegaba en sus declaraciones de impuestos y no tenía en su estado financiero que cumpliera las 4.000 VT, que en ese entonces era 104 millones, comenzaron las personas jurídicas a no cobrar el impuesto nacional al consumo, y como era un impuesto nuevo, cuando él inició tenía la responsabilidad en el RUT 34 y debía ser responsabilidad 33 como está ahora actualmente. Entonces, a estas personas jurídicas le colocaban la responsabilidad 34 porque era un impuesto nuevo. Y comenzó la evasión de impuestos en Colombia, en este impuesto nacional al consumo, porque se verificaba, en contabilidad no llegaba a los 104 millones, en las declaraciones no llegaba a los 104 millones. Entonces, si yo no llego a la base, ¿por qué tengo que cobrar el impuesto al consumo y presentar y pagar el impuesto nacional al consumo? Por eso es la gran importancia de saber jugar con las VT. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? Ok. Entonces, existe no impuesto, las personas naturales no responsables del impuesto al consumo. ¿Qué más te dice la norma? Dice, no serán responsables del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares a que hace referencia el numeral 3 del artículo 512-1 de este estatuto. Las personas naturales que cumplan la totalidad de las siguientes condiciones. Te dice lo mismo que el 437 parágrafo 3, solo que el 437 parágrafo 3 te dice no responsable del IVA y este te está diciendo no responsable del impuesto al consumo. ¿Cuáles son las totalidades? Las que mencionamos ahorita. Las 3.500 VT, que no tenga más de un establecimiento de comercio, que no esté en usuario en zona franca, pero es lo mismo. Entonces mira aquí dónde viene. Aparte de estar en los principios de contabilidad generalmente aceptados, esta población de los no responsables del IVA y no responsables del impuesto al consumo debe llevar los libros de contabilidad. Recordemos, libro diario, libro medio balance y el libro ¿qué? Adicionalmente los condiciona, eso es contablemente. Fiscalmente, decreto 624 de 1989, artículo 616, ¿qué nos dice? Libro fiscal de registro de operaciones. Ajá. ¿Cuál es ese libro fiscal? Míralo acá. Te lo voy a mostrar para que te quede para toda la vida. Ahí lo dice, ¿cierto? ¿Y esto dónde lo venden? ¿Esto dónde lo venden? En cualquier miscelánea de barrio, en cualquier papelería. Pero eso es una contabilidad que debe soportar los no responsables del IVA y los no responsables del impuesto al consumo. Vamos a mirar qué nos dice la norma. Leemos, analizamos, interpretamos la norma y respondemos ¿cómo? Con el argumento jurídico. La escuchamos, mi estimada. Dice, libro fiscal de registro de operaciones. Quienes comercialicen bienes o presten servicios grabados pertenecientes, dice régimen simplificado y los subraya. Y entonces, ¿cómo debe decir si está subrayado? Subrayado, correcto. No responsables. ¿Seguro? ¿No responsable de qué? Del IVA. Entonces no te quedes corto con el no responsable del IVA, también tienes que agregarle no responsable del impuesto al consumo. Entonces eso es lo que nosotros vemos en la cultura fiscal. Nos quedamos condicionados con el no responsable del IVA, pero eso es algo mental. Pero hoy, de ahora en adelante, Dios mediante, no olvides el no responsable del impuesto al consumo. Dice, deberán llevar el libro fiscal de registro de operaciones diarias por cada establecimiento. Por cada
establecimiento. Entonces surge una pregunta. En Colombia, estos no responsables del IVA y los no responsables del impuesto al consumo, ¿cuántos establecimientos de comercio pueden tener? Máximo uno. Uno. Pero mira el vacío de la norma. Porque al condicionar la palabra por cada, se puede interpretar que puede tener más de uno. Y por eso la importancia de conocer la norma. El 437, parágrafo 3 del decreto 624 de 1989 me dice uno solo. Si es no responsable del impuesto al consumo, en el 512-13 del decreto 624 de 1989, uno. Pero ¿qué me dice el libro fiscal? Podrá tener más de uno. Entonces muchas veces cuando no conocemos la norma, Juan Rojas es el dueño de varios establecimientos de comercio. Es persona natural, no responsable del IVA. Vamos a colocarle que Juan tiene 4 establecimientos de comercio. Surge una pregunta, ¿cómo hace Juan? Porque todos sabemos que es dueño de local 1, local 2, local 3, local 4. Pero estamos identificando que una persona natural, no responsable del IVA, no responsable del impuesto al consumo, puede tener uno. Pero ¿y cómo hace Juan? ¿Qué se le viene a la mente? Por el nombre de otro. Lo coloca a nombre de otro. ¿Y cómo hace para colocarlo a nombre de otros? Entonces comienzan a... Eso se llama una parte de una planeación tributaria. Comenzamos a colocarle establecimiento de comercio a otras personas, que quizás muchos lo pueden ver o lo malinterpretan como si fuera un testaferrado, porque está teniendo otros establecimientos de comercio a nombre de otras terceras personas. Eso es Colombia, y yo nunca tapo el sol con la mano con lo que es la realidad del sector externo. Entonces, vuelvo acá. Libro fiscal, ¿qué nos dice el C16? ¿Qué más? Dice, en el cual se identifica el contribuyente, esté debidamente foliado y se anoten diariamente en forma global o discriminada las operaciones realizadas. Entonces, ¿qué operaciones realizadas tiene él? Si nosotros miramos, vamos a conocer, tiene unas columnas que dice detalle. En la de detalle vas a colocar ingresos, menos gastos, menos costos. Entonces, ¿cuánto vendió durante el día? Eso uno le pregunta al contribuyente. Muy respetuosamente uno se convierte como en un sacerdote, como en un pastor. Para yo poderte asesorar, tienes que decirme la verdad. No me ocultes nada para poderte orientar. Entonces, ¿qué ocurre? Esta persona natural, no responsable del IVA y no responsable del impuesto al consumo, ¿cuánto puede vender al año? No mayor. ¿Y cuánto? Exacto, 3.500 VT, pero la base anual es esta. 148.442.000 pesos. Estoy teniendo los VT del año inmediatamente. Si lo queremos actualizar, vamos a hacerlo enseguida. 47.065 proyectado para el año 2025. ¿Cuánto nos da de resultado? 3.500 por 164, 727, 500. ¿Perdón, cuánto? 164 millones, 727, 500. 164 millones 727.500. 500. Esto yo siempre lo voy a dividir entre 12. ¿Por qué entre 12? ¿Cuántos meses de un año? 12 meses. Divida 148.442. ¿Cuánto le da entre 12? ¿Cuánto? ¿Cuánto le da 148.442.000? 12 millones 66. Esto es lo que él puede vender mes a mes. Pero recuerden que en Colombia hay meses buenos y hay meses malos. Hay días que no abre el establecimiento, hay días que sí abre el establecimiento. Entonces, todo eso yo lo voy solicitando al contribuyente. Si yo divido los 164.727.500, vamos a hacer el ejercicio entre 12, ¿cuánto le da? 13.727.292. 700 27.292. 292. Entonces yo tengo que tener al contribuyente que no me supere la base que estamos proyectando del 2023
o la del 2024. No me debe superar los resultados que tenemos. Entonces, ¿cómo lo hago? En el libro fiscal. Entonces surge otra pregunta. Esta población, persona natural no responsable del IVA, está cumpliendo con el decreto 624 de 1989 en el 616, libro fiscal. También tiene que llevar el libro diario, el libro medio y balance y el libro inventario y balance, pero vamos a hacer el análisis del libro fiscal. Estos montos que ustedes llevan al libro fiscal son los ingresos. Vamos a analizar los ingresos. ¿Estará obligado a facturar esos ingresos? ¿Sí o no? Si está por debajo de las 3.500 UF. Entonces leamos para ver si ellos están obligados a facturar, sí o no. Que dice el decreto 624 de 1989 en el artículo 615. ¿Me colabora, por favor? Obligación de pedir factura. Ajá, despacio. Para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes. Entonces ahí lo está condicionando. Él es una persona, va a la DIAN, saca el registro único tributario. Cuando tiene el registro único tributario, va y legaliza el establecimiento de comercio y ya está ejerciendo un comercio, está inscrito en la Cámara de Comercio. Ya la norma le está diciendo ahí, está obligado a facturar, pero la amiga muy respetuosamente y vale su aporte, dijo que no estaba obligado a facturar. ¿Por qué se te vino a la mente que no está obligado a facturar? Me está condicionando los juguetes que debe cumplir para. ¿Y dónde lo dice? 437. 437. En el 437, si hacemos memoria, y va para todo, pregunta abierta para todo, es para los no responsables del IVA. 437, parágrafo 3. Pero la compañera está hablando de unas 3.500 UF por concepto de facturar o no facturar. Aterricemos. El decreto 624 de 1989 en el 615 lo condicionó, está obligado a facturar. Lo que yo presumo que la amiga, yo sé que en alguna conferencia de los videos que ya haya visto en APAT, miró que existe un marco normativo que dice resolución 0165 del 2023, artículo 8, y ahí está mencionando los no responsables del IVA y los no responsables del impuesto al consumo. Estarán obligados a facturar de acuerdo al 624 de 1989, ley del 615, de acuerdo a la resolución 0165 del 2023 en el artículo 8, léelo y dejas el mensaje que entiendes y debatimos ese tema más adelante. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si no está obligado a facturar, yo lo tengo que fundamentar y dejar como un derecho probatorio en el libro fiscal. Yo lo tengo que dejar sentado. ¿Por qué? Porque se debe aplicar la presunción, la buena fe. ¿Y dónde dice la buena fe? Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, él va a escribir los ingresos. Ahora bien, surge otra pregunta. Ya tengo los ingresos, pero él realiza compra de la mercancía y la compra que hace le entrega factura electrónica. Cuando le entregan la factura electrónica, yo también lo tengo que colocar acá. Todo aquí que dice en la tercera columna. Vamos a conocerlo nuevamente, recordar. Primero te va a decir año, puedes verificarlo. Míralo acá, para que te quede en el video. ¿Qué dice ahí? Año en la parte superior. Mes. Mes. Entonces, como es el mes 01, debería ser enero. Correcto. Y después te muestra las columnas. ¿Qué te dice la primera columna? El día. Ingreso diario, ¿qué? Global. ¿Y qué te dice la columna que sigue? Egreso diario global. ¿Y después qué te dice? Saldo. ¿Qué les hace recordar esto? Cuando nosotros miramos ingreso menos gasto y menos costos, nos queda una ¿qué? Es lo mismo. Entonces ahí el contribuyente se está ayudando si el negocio es bueno o es malo. Pero por lo regular ellos no lo llevan ahí con el debido permiso que usted tiene, sino que lo llevan en un cuaderno de apuntes, en un cuaderno columnario. Entonces si ve, vino y fió el desayuno, pidió guineo verde, hígado, tomate, cebolla, el aceite, y fue una venta fiada. Ellos
libro que para ellos eso es la contabilidad. Su ingreso menos gasto, cuánto le quedó. Todo eso lo van anotando aquí, pero eso es lo real. Eso también yo lo tengo que sincronizar en el libro fiscal. Si yo llego a superar este tipo de base de 164.727.500 proyectado para el 2025, ojo, desde el momento que yo cumplo esa base, lo paso de no responsable del IVA a ser responsable del IVA. Si lo superó como no responsable del impuesto al consumo, ¿quiénes son esos? Un restaurante, un bar, una discoteca. Si ustedes van a un concierto, ya sea del de Rayán, ya sea de Silvestre, cuando ustedes compran la boleta por las plataformas digitales, ¿le entregan una factura a ustedes? No le entregan factura. No, le mandamos la boleta. No, le mandaron una boleta. Entonces tenemos que también investigar a esa población, a la empresa que está ejecutando ese tipo de negociaciones, si están obligados a facturar o no están obligados a facturar. ¿Y por qué entregan entonces una boleta? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Quiénes son los únicos que pueden hacer ese tipo de maniobras? Vamos a buscar en la norma. Decreto 624 de 1989, 616 raya 2. ¿Qué nos dice? Casos en los cuales no se requiere la expedición de factura. Ajá. No se requerirá la expedición de factura en las operaciones realizadas por bancos, Despacio, ajá, banco. corporaciones financieras, Ajá. corporaciones de ahorro y vivienda Ujú. y las compañías de financiamiento comercial. Ajá. Tampoco existirá esta obligación en las ventas efectuadas por los responsables del régimen simplificado. Que actualmente son los no responsables del IVA, ¿no? Entonces, cuando yo compro una boleta para un concierto, ya sea el de salsa que viene aquí de Barranquilla, o el de merengue que tuvimos la oportunidad de tener aquí en Barranquilla o en Bogotá, ese tipo de empresas que hacen los eventos estarán obligadas a facturar. Se las dejo de tarea para una próxima conferencia. Pero mira cómo está el focus aquí en Colombia, que los está esperando a cada uno de ustedes. Eso es cultura fiscal. Yo no puedo hacer las cosas como yo creo, yo pienso o yo me imagino. Todo tiene que estar aterrizado para ver si han aprendido hasta el momento. Pero ¿qué más? Una norma. La norma. La norma. Si yo no tengo ese tipo de maniobras, porque mira lo que estamos mirando de todo el enfoque, estará obligado a facturar, lo sincronizamos con obligados a llevar contabilidad. Te compramos una boleta, así sea para el estadio, acompañar al glorioso Unión Magdalena. Ahí sí, ¿sí o no? Bueno, el Junior de Barranquilla, el Nacional, el Cali, a cualquier estadio de Colombia, ¿por qué no le entregan una factura, ya sea electrónica, que es el que nosotros aplicamos? Entonces existirá una evasión o una ilusión de ese tipo de empresas que venden por esas plataformas digitales. Les queda de tarea. Si yo voy, ustedes por ahí vi un extracto bancario. En el extracto bancario aparece un movimiento financiero y tiene un IVA. ¿Sí o no? ¿Qué responsabilidad tendrán entonces las entidades financieras? La 48, porque si me está cobrando un IVA por ese movimiento financiero, ustedes son responsables del IVA. ¿Es así o no es así? Ustedes son contadores, mírenlo. Tienes uno, míralo, yo te lo vi. O fue Fabián, los extractos bancarios. Cuando yo miro el extracto bancario dice movimiento financiero y dice, así se el IVA de 1.000 pesos. Si él me lo está reflejando, es por algo. Y si me lo está reflejando es porque yo verifico el registro único tributario y tiene que tener la responsabilidad 48. Otro punto que vamos a analizar en la próxima conferencia. Entonces, para aterrizar, volviendo al libro fiscal de los no responsables del impuesto al consumo o los no responsables del IVA, tampoco llevan el libro fiscal. Entonces, cuando llega la DIAN a solicitarlo, les va a solicitar, de acuerdo al decreto 624 de 1989, el 654. ¿Y qué nos dice el 654? Hechos irregulares en la contabilidad. Entonces, la contabilidad no puede estar fiscalmente más de 4 meses de atraso. Y el contribuyente dice, yo nunca he llevado
Contabilidad. ¿Y cuál es la contabilidad que debe llevar? Libro diario, libro mayor y balance, libro inventario y balance bajo un programa contable. Y no lo tiene. Ok, no lo tiene. Vámonos fiscalmente. Tampoco lleva el libro fiscal. Esto es cultura fiscal, jóvenes. Y esto es lo que se ve ahorita proyectado con la inteligencia artificial frente a los procesos contables, frente a los procesos fiscales, frente a los procesos penales. Para terminar, de acuerdo a tu pregunta, vamos a leer la ley 2277 del 2022, artículo 69. Y si alguien tiene el Código Penal, va a leer artículos 434A y 434B para que vean la penalidad. Código Penal 434A y 434B. Cualquiera. Dale, mi estimada Jamie. 434A o 434B del Código Penal. Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Entonces, muchas veces colocamos un pasivo que no existe. O muchas veces legalizamos un establecimiento de comercio ante la Cámara de Comercio, por colocarles un ejemplo, un activo de 10 millones. Llevó el acta, llevó toda la documentación, lo legalizó ante la Cámara de Comercio, año 2023. 10 millones de pesos de activo. ¿Deberá presentar declaración de renta por esos 10 millones, sí o no? No vendió nada, no compró nada, solo se legalizó ante la Cámara de Comercio y efectivamente ante la DIAN. ¿Estará obligado a presentar declaración de renta? ¿Qué nos dices eso? Profe, yo creo que no. Tú dices que no, pero no, ¿por qué? Porque no cumple el límite para declarar. Oh, es persona jurídica. Ah, es persona jurídica. Okay. Vale la intervención, pero me gusta clarificar para que entendamos más el problema. Te lo voy a colocar de una manera. Una persona jurídica, que es una SAS, se legalizó ante la Cámara de Comercio año 2023. Así sea el 31 de diciembre estaba la Cámara de Comercio abierta hasta las 10 de la mañana, con un activo de 10 millones de pesos. No te lo voy a dejar el 31 de diciembre, te lo voy a correr el 1 de noviembre, fecha de inicio. 1 de noviembre del año anterior. Este año deberá declarar por esos 10 millones de pesos que son sus activos. Pregunta abierta para todos. Dale, vale. O sea, debería declararlo, solo que no es que tributo sobre eso, debe mostrar su realidad económica ante la ley. Pregunta, ¿deberá declarar sí o no? Sí. Entonces, ¿qué sucede cuando no declara? Hay una omisión de activo. Léalo nuevamente, por favor. Omisión de activos o inclusión. Entonces, este es un activo que él legalizó ante la Cámara de Comercio. Entonces, yo también se lo tengo que legalizar a la DIAN. Decirle, mi activo legalizado ante la Cámara de Comercio fue por 10 millones. Entonces, muchos no lo hacen. Y pasa el siguiente año y tampoco lo hacen porque ya desapareció la renta presuntiva. Entonces, yo tomaba el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior y le aplicaba el decreto 624 de 1989, el artículo 188, 189. Sobre esos 10 millones le aplicaba el 3.5 que nos decía la renta presuntiva, pero ya desapareció. ¿Me ibas a preguntar algo? ¿Vale? Gracias. No, ya no. Vale, entonces, como yo no declaré estos 10 millones, mi estimada Jessica de la Peña, lea la norma como dice la norma. Código Penal 434A. Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Entonces, aquí hay una omisión de activo. Si yo me voy a la actual reforma tributaria, la ley 2277 del 2022, me voy al artículo 69. Ese artículo 69 te va a mencionar el 434A, porque todo lo fiscal lo está enlazando penalmente y contablemente. Hay una omisión de activo. ¿Cuánto se va a prisión por la penalidad del contribuyente? De 48 A 108 meses. ¿Y quién se va preso? Opción 1, el contador. Opción 2, revisor fiscal. Opción 3, el representante legal. ¿Quién se va? Opción 3. ¿Y por qué sea el representante legal si tiene un contador y tiene un revisor fiscal y tiene un experto tributario? ¿Por qué se va el representante legal? Artículo 34 de 1996.
Más despacio, más despacio. Artículo 34. De la ley 2022. Esa fue la que te faltó. Ley 222 de 1995, artículo 34. Ojo, esa es la obligación de presentar los estados financieros. Pero aquí estamos preguntando es ¿por qué le cae la 43. penalidad al representante legal? En esa misma norma que acabas de mencionar, Ley 222 de 1995 es el artículo 24. 24. Y vale la intervención, vale. Ese es el deudor solidario, solidariamente responde. Entonces, ¿qué pasa con el contador? Jessica, si yo te estoy pagando como contador, pero no es experto tributario, muy respetuosamente, ese contador se queda corto. Y cuando se equivoca el contador, muy respetuosamente, él dice, bueno, pero la penalidad es para ti, no para mí. Y viene el contribuyente, pero es que yo te pago para todo lo que debes hacer en la empresa. Entonces, lo penaliza por la ley 222 que acaba de mencionar el compañero en el artículo 43. Profe, una pregunta. Dígame. Este mismo artículo aplica también para las personas naturales que declaran renta. Pero ¿cuál mismo artículo de todo el El artículo 434-A. O sea, si yo declaro renta. Seamos amigos. Café y la roja informa a la hora. Hazme la pregunta despacio para yo poder procesar y darte una mejor respuesta. Ok, aquí el artículo 434 que va del Código Pero Penal, de dónde el código penal. que nos habla acerca de esta misma sanción que aplica aquí, también aplica si yo soy una persona natural que declara renta, pero también hago la misma omisión de activo. O sea, es la misma sanción. Pero acuérdate que en la omisión de activo hay otros adicionales que lo debo incorporar. ¿Sí me entiendes? Porque por lo menos la jurídica declara un activo. La persona natural se legalizó y también está declarando un activo. Claro. Entonces, ese activo lo va a aplicar con la penalidad. Eso lo tengo que aterrizar a dónde? A los estados financieros. ¿Tienen los estados financieros? Por lo regular, las personas naturales no responsables del IVA y no responsables del impuesto al consumo no la hacen. Y presentan declaraciones de renta. Otro punto para otra conferencia. Cuando nosotros aprendemos a hacer declaraciones de renta, creemos que nada más es presentar en el formulario 210. Perdón, si es residente fiscal, artículo 10 del decreto 624 de 1989. Comienzo a mirar la residencia o no residente. Pero de acuerdo a tu pregunta, ¿esa es persona natural? ¿Se legaliza ante la Cámara de Comercio, sí o no? Bueno, o sea, estamos hablando de una persona que Natural. pero una persona Comerciante. Bueno, acá hablamos de una persona que recibe solo salario, que se vincula con la renta laboral. Por eso, pero entonces él tendría a criterio personal sus activos, Claro. una casa, una finca, un lote, no sé. Sí, porque por ejemplo, si tiene la casa, pero tiene Pero su ya deuda, legaliza ¿dónde? En instrumentos públicos, más no en la Cámara de Comercio. claro. Pero al momento de uno presentarlo en la DIAN, en la parte del patrimonio bruto, él coloca la casa. Pero en la deuda, aquí también habla de los pasivos inexistentes. Coloca una persona que no avala ninguna de esas deudas. Esta misma sanción la aplica. Total, por eso es que todo tiene que ser soportado. Ya. Cuando tú solicitas en el concepto, de acuerdo a tu pregunta, voy a formarla y la voy a tratar de sincronizar. ¿Qué le pedimos a esa persona natural que tú la acabas de colocar asalariada? Certificado de ingresos y retención, porque tienen el código 0010, soy asalariado, en el registro único tributario. Cuando estamos haciendo énfasis del activo, le preguntamos, ¿tú tienes casa, tienes finca, tienes apartamento a nombre tuyo? Sí. ¿Qué documento nos debe aportar? La propiedad y el certificado de tradición libre. ¿Y qué miro en el certificado de tradición y libertad? El valor avalúo del acto inicial, porque lo ha podido comprar en el año 2020, en el año 2015, hasta la fecha sigue el mismo valor. El predial es el que... El predial te da el autoavalúo, artículo 72 del decreto 624 de 1989, te dice, coge el predial. Pero ¿qué ocurre aquí? En el certificado de tradición y libertad dice Osvaldo e Ibel, por colocarlo como ejemplo, son pareja. Cuando lo compraron, Cuidado. vamos a colocar que lo compraron en 300 millones de pesos. Vamos a designarle que lo compraron en el año 2021. Al año 2024, certificado de tradición y libertad, ¿qué valor debe tener? Tiene el mismo. Pero el impuesto predial, cuando tú lo pides, hablo de la región Caribe, no aparece Osvaldo y no aparece IBE. Solo te aparece la dirección referencia catastral del inmueble por valor de 300 millones. Ah, no, ya se debió valorizar. Vamos a colocarle 350 millones.
Sí, profe, porque dice que no aparece el nombre. No aparece. No aparece. Verifícalo para que vea. Acá, En el impuesto predial. Hablo del impuesto predial. acá en Barranquilla. En la región Caribe. Porque hablo allá en el René Magdalena. Yo soy el jefe. Y yo soy de Fundación Magdalena. Yo soy el jefe de impuestos allá en la alcaldía del municipio. Y yo pido impuestos prediales, aparece el nombre del propietario. En el impuesto predial, bueno, chévere. Está actualizado. Incluso tengo un recibo acá. Eso. Tenemos un software tributario nuevo que se llama. Ah, eso es la idea. Que cada uno de ustedes aprenda y aproveche lo que está aprendiendo y lo ejecute. Entonces, la gran mayoría, felicito a René Magdalena. Yo soy de Fundación Magdalena. Pero yo soy hincha de la Unión y tú no eres hincha de la Unión. Entonces, ¿qué sucede aquí? Mira lo que ocurre. Presunción no lo tiene, porque esa es la gran mayoría. En el impuesto predial no te dice que el 50% es de Osvaldo y el otro 50% es de IBE. Eso te lo dice nada más el certificado de tradición y libertad. Pero en el impuesto predial te dice la valorización. Y debería decir que un 50% de Osvaldo y un 50% de IBE. En el caso de ustedes de RT, si lo tienen, un aplauso, regalen un aplauso a los de RT. Fíjense que aunque es un corregimiento, un pueblo, está actualizado, un municipio, chévere, bacano. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ya yo me voy a olvidar del certificado de tradición y libertad, el valor del acto, y me voy al valor presente. 350 millones por el 50%, ¿cuánto nos da? 175. ¿Cuánto? 175. 175. ¿Y cuál es la base fiscal para declarar por patrimonio? 594, corrijo, 592 del decreto 624 de 1989. Yo no me sé casi el estatuto tributario, si te das cuenta. 4.500, no. Que tal si se lo supiera. 2.500, no. Avísame cuando se lo sepa. 592, de acuerdo a lo que ustedes me preguntan, yo coloco acá en internet. 4.500. Decreto 624. 4.500, profe. 592. 4.500 VT. Ahí te va a mencionar 4.500 VT. Multiplique 4.500 VT por el valor de los VT del año inmediatamente anterior. 190 millones aproximadamente. Ujú. Pero vamos al deber ser. ¿Cuánto da? 190.854. 190. 190.854.000. Si yo le estuviera haciendo apenas la depuración al contribuyente Osvaldo o a la contribuyente IBE, por separado, una sola voy a coger, yo miro que ella no llega a declarar por patrimonio, porque el 50% de los 350 no le da. Entonces comienzo a mirar otros requisitos para saber si declara por ingreso, si declara por compra. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, mira la problemática de emisión. Obligados a llevar contabilidad. Los no responsables del IVA y los no responsables del impuesto al consumo, ojo, actualícense, vayan ustedes con su portafolio, denle la orientación para que ellos no sean visitados y penalizados, ya sea por la DIAN o Secretaría de Hacienda, que es un sujeto activo. ¿Se acuerdan del artículo 338 de la Constitución Política de Colombia? Usted le puede decir secretario de Hacienda. Lo mismo que aplica la DIAN, lo puede aplicar en industria y comercio el secretario de Hacienda. Claro, ahora mismo la DIA me hace nosotros. Sí, en el pueblo, pero la DIAN también puede hacer esa visita de inspección de libre contable y todo lo que hemos aprendido. Pero por lo regular los secretarios de Hacienda, muy respetuosamente, no hacen ese trabajo o se apoyan en lo que ya hizo la DIAN, entonces comienzan a solicitar declaraciones de renta. Usted también puede hacer la visita de acá. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Profe, con respecto a eso, nosotros aplazamos a muchos comerciantes allá. Que no pagaban el Solamente explotan, realizan una actividad comercial y ninguno simplemente tienen Toyota, carro. Ah, pero eso es un ejemplo que te di, no vayas a analizarlo por Pero es así, tienen finca y se ve el movimiento. Por eso la ferretería reporta, por ejemplo, reportan 600 millones en el año y tienen el descaro de reportar que 450 millones de pesos fueron fuera del municipio y nada más reportan por los 50 millones que son dentro del municipio. Pero listo, mira que de acuerdo a lo que ustedes expresan, vamos a mirarlo. No, hey, ustedes son, o sea, aquí la idea de la hermenéutica de derecho es escuchar bien, procesar rápidamente, y aunque haga esa maniobra, aquí lo que hay que analizar es si lo condiciono como no responsable del IVA o no responsable del impuesto al consumo. Para cerrar lo que tú acabas de aportar, que es muy valioso,
508-1 del decreto 624 de 1989. Ya sabe Jessica, yo no me sé tanto el estatuto tributario, pero de acuerdo a lo que ustedes preguntan, Dios me manda la iluminación y la sabiduría divina para decirles, vete a esta norma y corrobora. 508 Raya 1. Dale, Jamie, que lo tienes ahí cerca. Cambio de régimen por la administración. Dice, para efectos de control tributario, la administración tributaria podrá oficiosamente reclasificar a los no responsables en responsables, cuando cuente con información objetiva que evidencie que son responsables del impuesto, entre otras circunstancias que, primero, formalmente se cambia de establecimiento de comercio, pero en la práctica sigue funcionando el mismo negocio y las ventas son iguales o superiores a 3.500 VT. Entonces, si tú notas, identificas, corroboras que superó las 3.500 VT, lo puedes reclasificar. Entonces, por eso la invitación, ustedes tienen contribuyentes. Yo, profesora Duval Díaz Rivera, muy respetuosamente, yo siempre le recomiendo a la Secretaría de Hacienda, a los señores de la DIAN, hagamos visitas de campo. Ubiquemos al edil o al de la Junta de Acción Comunal, los contribuyentes que yo tengo en la base de datos de la Cámara de Comercio, los que están legalizados, y hagamos capacitaciones, hagamos conferencias. ¿Para qué? Para tener una cultura fiscal. Muy respetuosamente yo siempre le recomiendo eso a esta población, pero si yo lo llevo, en este caso la DIAN, por colocarte el ejemplo, vamos a la Dirección de Impuestos Nacionales y hasta aquí de la seccional Barranquilla. Si es caso van 10, si es caso van 20. Visítalo, verifícalo si tiene pero no lo sanciones inmediatamente. Yo muy respetuosamente recomiendo eso. Digo, hagamos algo preventivo. Y cuando yo hago algo preventivo, generemos cultura. Ya si yo te llego a visitar nuevamente, como dice mi abuela, que la estoy acordando ahora en estos momentos, mi abuela Isabel Pérez, que la conozco como Chávez, está en un sitio, estoy aquí dándole la clase, pero Dios me está iluminando y sé que ella va a estar bien. Me disculpan porque me vine el nombre de mi abuela y sé que voy a tenerla viva. Entonces, ¿qué sucede? El que escucha consejo, se la dejo ahí. No lo bendigo, el aplauso es para Dios y para ustedes.